Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno a descifrar las reglas del mercado. Sí, esas reglas que, aunque no las veamos, deciden cuánto pagamos por todo, desde una manzana hasta la factura del agua. La pregunta es, ¿quién pone esas reglas y, sobre todo, cómo nos afectan? Bueno, vamos a descubrirlo juntos. A ver, a primera vista puede sonar como una pregunta rara, ¿no? Pero la respuesta lo es todo. Revela cómo funciona nuestra economía en el fondo. La clave de todo esto es el poder. El poder que tiene cada empresa para jugar en su propio mercado. Y hoy precisamente vamos a desglosar qué significa eso. Ok, este es el plan. Primero, vamos a diferenciar entre los que aceptan los precios y los que los ponen. Después nos vamos a los extremos, competencia perfecta por un lado, monopolio por el otro. Veremos qué hay detrás de sus costos. Y al final, ¿por qué todo esto importa? Y mucho. Listo, empecemos por lo básico. La diferencia fundamental, la más importante de todas, entre un mercado y otro, se resume en una sola pregunta. ¿La empresa no tiene más remedio que aceptar el precio que hay? ¿O tiene el poder para moverlo a su antojo? De un lado del ring tenemos a los tomadores de precios. Imaginen, por ejemplo, a un agricultor que cosecha trigo. Él solito no puede cambiar el precio del trigo en el mercado mundial, ¿verdad? Tiene que aceptar lo que hay. Y del otro lado están los fijadores de precios. Son empresas con el músculo suficiente para decir, mi producto cuesta esto. Y esa es la diferencia que lo cambia todo. Vamos a arrancar con un concepto que suena bueno, perfecto, la competencia perfecta. Pensemos en esto como el modelo ideal, la vara con la que medimos a todos los demás mercados que existen en el mundo real. Y para que no se quede todo en la teoría, vamos a ponerle nombre y apellido. Conozcamos a Raba e Hijos SRL. Es una empresa familiar, una distribuidora en un mercado mayorista gigante. Y clave, no venden nada único o exótico. Venden frutas y verduras, igualito que muchísimos otros puestos. Y miren, este esquema lo deja clarísimo. Fíjense en la cantidad de gente que participa en esta cadena. Están los productores, los revendedores, los supermercados, las verdulerías. Raba y Hijos es apenas una pieza más en este enorme rompecabezas. Ninguno por sí solo tiene el control. Entonces las reglas de este juego son muy claras. 1. Hay muchísimos compradores y vendedores. 2. Los productos son básicamente iguales, o sea, una manzana de un puesto es casi idéntica a la del puesto de al lado. Y 3. Cualquiera puede entrar o salir del negocio cuando quiera. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues que Raba e Hijos no tiene poder sobre el precio. Es un tomador de precios. Y punto. Perfecto. Ahora, antes de irnos al otro extremo del espectro, tenemos que hacer una parada técnica. Necesitamos, levantar el capó de cualquier empresa, no importa en qué mercado esté. Porque para entender por qué toman las decisiones que toman, primero hay que entender sus costos. Y para esto, vamos a usar otro ejemplo. Strange S.A., una empresa que hace artículos de cuero artesanales. Miren que su mercado no tiene nada que ver con el de las manzanas, ¿eh? Pero las reglas de costos que enfrenta, esas son exactamente las mismas, son universales. Empecemos con los costos fijos. Estos son los que hay que pagar sí o sí, llueva o truene. A Strange S.A. no le importa si produce un bolso o 100 bolsos. El alquiler del taller lo tiene que pagar igual todos los meses. Por eso se llaman fijos. No se mueven. Y luego, claro, están los costos variables. Estos sí dependen de cuánto se produce. Si Strange S.A. quiere hacer más bolsos, va a necesitar más cuero, más cierres, más hilo, más horas de trabajo de sus artesanos. O sea, varían junto con la producción. Y atentos ahora porque este es el concepto clave, el costo marginal. No es tan complicado como suena, es simplemente responder a esta pregunta. ¿Cuánto más me cuesta producir un solo bolso más? Ese número, esa cifra, es la que va a guiar casi todas las decisiones de producción. A ver, miremos este gráfico, que parece complicado pero no lo es. Al principio, a medida que la empresa produce más, el costo de cada bolso baja. ¿Por qué? Porque los costos fijos, como el alquiler, se reparten entre más productos. Pero ojo, llega un punto en que la cosa se invierte, y producir más empieza a ser más caro. ¿Y cuál es el punto ideal, el punto mágico? Es justo ahí, donde la línea del costo marginal, o sea, el costo de hacer un bolso más, cruza la del costo promedio. Ese es el punto más eficiente de producción, ni más ni menos. Bueno, ahora que ya entendemos la lógica de los costos, ya estamos listos. Vamos a viajar al otro extremo del universo económico, el monopolio. El reino donde la competencia simplemente no existe. ¿Y cómo nace un monopolio? Hacen falta 3 ingredientes. Primero, un único vendedor en el mercado. Segundo,
que su producto no tenga sustitutos cercanos, o sea, no hay otra cosa parecida que se pueda comprar. Y tercero, y esto es lo más importante, barreras gigantes que impiden que cualquier otra empresa entre a competir. Una patente, por ejemplo, es la barrera perfecta. Y de nuevo, vamos a un caso concreto. Protección Apícola S.A. Ellos inventaron un traje de apicultura único, superprotector, y lo patentaron. ¿Qué significa eso? Que mientras esa patente dure, nadie más puede fabricar ese traje. Son los únicos. En resumen, tienen el monopolio. Ok, llegó el momento. Tenemos a nuestros dos contendientes en el ring. En una esquina, Raba e Hijos, representando a la competencia perfecta. Y en la otra, Protección Apícola, el campeón indiscutido del monopolio. Vamos a ver cómo se enfrentan. Pero esperen, porque a pesar de ser tan diferentes, ambas empresas tienen exactamente el mismo objetivo, maximizar sus ganancias. Y la regla de oro para lograrlo es la misma para las dos. Es una pregunta constante. ¿Me conviene producir una unidad más? Y la respuesta es sí, mientras la plata extra que entra por esa unidad sea más grande que lo que me costó producirla. El momento de parar es justo cuando esos dos números se igualan. Ahí está la ganancia máxima. Y es justo aplicando esta regla que todo se vuelve diferente. Miren a la izquierda, la competencia. Para Raba y Hijos, el precio de la manzana viene dado por el mercado. Su ingreso extra es siempre ese precio. Así que simplemente producen hasta que su costo marginal iguala a ese precio. Fácil. Ahora miren a la derecha, al monopolio. Para vender un traje más, tiene que bajarle el precio. Pero no solo a ese traje, sino a todos. Por eso su ingreso marginal siempre es menor que el precio que cobra. ¿Y qué pasa? Sigue la misma regla de oro, sí, pero el resultado es que termina produciendo menos cantidad y cobrando un precio muchísimo más alto. Entonces, para resumir el combate, la competencia perfecta nos da eficiencia máxima y precios más bajos. ¿Quién gana? Los consumidores. Por otro lado, el monopolio frena la producción a propósito para mantener los precios por las nubes. ¿Quién gana ahí? El monopolista, claro, pero la sociedad en su conjunto pierde. De hecho, el resultado es tan negativo que los economistas lo llaman pérdida de bienestar social. Vean ese pequeño triángulo en el gráfico del monopolio. Eso no es solo una figura geométrica, representa valor que se pierde para siempre. Son personas que querían y estaban dispuestas a pagar un precio justo por el producto, pero que se quedan afuera por el precio inflado del monopolio. Es una pérdida que nos afecta a todos como sociedad. Entonces, después de todo esto, ¿por qué importa tanto? ¿Por qué dedicarle tiempo a entender esta dinámica? Porque estas reglas del mercado no son teoría abstracta, tienen consecuencias muy reales en nuestra vida diaria y en las decisiones que toman los gobiernos. Justamente por esa pérdida de bienestar, los gobiernos no se quedan de brazos cruzados, tienen herramientas para intervenir. Por un lado, están las leyes antimonopolio, diseñadas para romper monopolios o evitar que se formen. Por otro, está la regulación, donde se controlan los precios de monopolios que son, digamos, inevitables, como el del agua o la electricidad. Y a veces hasta se llega a la propiedad pública, donde el Estado se hace cargo directamente del servicio. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para pensar. La próxima vez que paguemos la factura de la luz, que compremos un celular o que escuchemos en las noticias sobre la fusión de dos empresas gigantes, vale la pena detenerse un segundo y preguntar, en este mercado en particular, ¿quién está poniendo las reglas? Y más importante aún, ¿para quién están hechas esas reglas? ¿Quién se beneficia realmente?